En el mundo de la construcción con concreto, asegurar la integridad y durabilidad de una estructura es crucial. Una parte fundamental de este proceso involucra el manejo de lo que conocemos como juntas constructivas o juntas frías. Pero, ¿qué son exactamente estas juntas y por qué son tan importantes? Las juntas constructivas son discontinuidades que se forman cuando el concreto fresco se coloca junto a concreto que ya ha endurecido. Estas no son simples grietas, sino uniones intencionales que ayudan a controlar dónde y cómo puede fisurarse el concreto a medida que se asienta y cura. En este video descubriremos cuándo se colocan las juntas, dónde deben ubicarse para maximizar la integridad estructural y cómo se ejecutan correctamente para asegurar la durabilidad y seguridad de las estructuras. ¿Cuándo se colocan las juntas de construcción? Según la ACI 224.3DR-95, en la sección 1.1, Juntas en estructuras de hormigón, destaca que no todo el concreto de una determinada estructura se puede colocar de forma continua, por lo que hay juntas de construcción que permiten el trabajo a ser reanudado después de un periodo de tiempo. Y, según la ACI 318-19, en la sección 26.5.6, Juntas de construcción, contracción y dilatación, se señala que las juntas de construcción se realizarán cuando el diseño lo requiera para salvaguardar la integridad de la estructura. Se puede decir que existen dos tipos de juntas de construcción, o también denominadas juntas frías. Las juntas planeadas son las juntas que fueron previstas por el diseñador estructural y que constan en los respectivos planos. Las juntas no planeadas son las que se producen por las siguientes causas: falta de planificación, detenciones en el proceso de vaciado por falta de material, problemas con la bomba de concreto o encofrado, por condiciones climáticas adversas o errores en la ejecución como mal vibrado del concreto o limpieza inadecuada de la superficie de concreto ya fraguado. Ejemplos: junta planeada. En este ejemplo es una losa de concreto, en la que se logra notar que el colado del concreto llegó hasta la junta horizontal prevista en los planos. Mientras que en la junta no planeada, en este ejemplo también es una losa de concreto, en la que se logra notar que el colado del concreto fue discontinuo, por alguna interrupción que no fue planificada. Junta planeada. En este otro ejemplo, es un muro estructural de concreto, en el que se logra notar que se fundió hasta una altura determinada, es decir, donde se previó la junta fría. Junta no planeada. En este ejemplo, también es un muro estructural de concreto, en el que se logra observar que el concreto se colocó en diferentes tiempos, donde se formó una junta fría imprevista. Junta planeada. En este otro ejemplo, es una columna de concreto en la que se logra ver que se colocó el concreto de forma continua, hasta cierta altura que coincide con la unión del armado de la viga, donde se planificó la junta fría. Este otro ejemplo de junta no planeada es una viga de concreto, en la que se logra notar que se colocó el concreto de forma ininterrumpida, es decir, en dos fases, que aparentemente no se planificaron. ¿Dónde se colocan las juntas de construcción en edificaciones? A menos que se especifique lo contrario, se deben remitir los detalles y localización de las juntas de construcción de acuerdo con los siguientes requisitos. A. Las juntas de construcción en losas o vigas maestras deben localizarse en el tercio central de la luz. Si una viga intersecta con una viga maestra en esta zona, las juntas en la viga maestra deben desplazarse a una distancia igual o mayor al doble del ancho del miembro de mayor ancho. B. Para miembros con tendones postensados, las juntas deben localizarse donde los tendones pasen por el centroide de la sección de concreto. C. En muros y columnas, las juntas deben localizarse en la cara inferior de las losas, de entrepiso, vigas y vigas maestras, y en la cara superior de zapatas y losas. D. Las juntas deben ser perpendiculares al refuerzo principal. Para la elaboración de las juntas de construcción se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que nos da la ACI 301, el cual especifica lo siguiente. Se debe remover cualquier lechada, limpiar profundamente y humedecer todas las juntas de construcción antes de colocar el concreto fresco. Si se requiere adherencia, se debe usar uno de los siguientes métodos. A. Usar un material de adherencia adecuado. Este adhesivo debe ser aceptado de acuerdo con los requisitos de fábrica, o se usará lechadas de cemento con las mismas proporciones del cemento que tiene el concreto. B. Usar un retardante superficial aceptable, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este tipo de aditivos retarda el fraguado de la lechada superficial del cemento, permitiendo eliminar la capa superficial, obteniendo una textura rugosa con el agregado a la vista.
Mejora la adherencia de la junta sin necesidad de efectuar un picado superficial mediante métodos mecánicos. C. Desbastar la superficie de una manera aceptable, de modo que se exponga el agregado y no quede lechada, rebabas, partículas sueltas de agregado o daños superficiales en el concreto.